Muy bien, pues en este mes de marzo vamos a empezar una serie sobre lo que es la familia. Yo creo que en este momento actual es el momento que la familia es más golpeada que nunca. No se sabe cuál clase de familia realmente hay que tener, pero vamos a intentar en esta mañana enfocarnos en el cual ver que Cristo es el centro de la familia. Cristo tiene que ser la piedra angular de la familia. Si en tu casa no es Cristo la piedra angular, vamos mal. Porque la persona que realmente tiene que estar en medio de cada uno de nosotros tiene que ser esta persona que es Cristo Jesús. También entender que la autoridad en la casa la tienen los padres, pero la máxima autoridad en la casa la tienen que tener la autoridad de Dios. Y Dios dejó el Espíritu Santo para que nosotros realmente fuésemos guiados y entendiendo y comprendiendo lo que Dios nos tiene que enseñar cada día. También, como comentaba el hermano Antonio, hay que tener paciencia con los niños. Los niños vienen por primera vez y están un poco desubicaditos. Hay que tener mucha paciencia con ellos, ¿de acuerdo? Y que poco a poco se vayan adaptando, lógicamente, a un lugar donde tiene que haber tranquilidad y se tenga que escuchar con reverencia. Pero tenemos que tener paciencia para con ellos. Muy bien, en esta mañana quería, pues, lógicamente, tener esta cuestión sobre la familia. Hay muchas familias que están destructuradas, donde la figura de padre está ausente, y lógicamente cuando hay una falta de papá no es culpa de los hijos, sino es culpa del padre. Pero hay un Padre en los cielos que es perfecto, que te va a cuidar, que te va a amar, y que necesitas acercarte a Él. Yo tuve un padre que el hombre no fue perfecto, fue un grandísimo trabajador, un hombre muy honesto, un hombre realmente con una forma de ser muy noble, pero él no me enseñó de Dios. Tuve que aprender con otro padre espiritual que fue mi pastor para poder entender quién era Dios. La familia en la iglesia es fundamental. Familias que estén bien cimentadas, que estén bien arraigadas en la palabra de Dios y que sepan realmente en quién han creído es fundamental en el día a día. Cuando me casé con Diana, había un dicho en Colombia que es los míos, los tuyos y los nuestros. Tristemente ese refrán ha llegado a la iglesia. Y no estamos aquí para criticar a nadie, sino estamos aquí para ayudar a las personas a que cuando, como dijo nuestro hermano Antonio, cuando somos una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, todo lo que se ha hecho mal ya no se puede volver atrás, pero hoy podemos hacer las cosas bien. Amén. Y para la gloria de Dios, hacerlas de una manera correcta. A veces pensamos... la gente piensa que todo es moderno, todo es actual, pero una de las cuestiones que hay es que la familia desde el principio fue establecida por Dios. Entonces, si fue establecida por Dios, ¿qué ocurre? Que el patrón tenemos que seguir su patrón, lógicamente. Y vamos a ir a Génesis 2:24, que es un versículo que seguramente hemos leído muchísimas veces, pero es necesario leerlo para no olvidarlo. Tristemente, el movimiento evangélico que actualmente piensa que Génesis del 1 al 11 es un cuento de hadas. No es un cuento de hadas, es algo muy real. Y Génesis 2:24 dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Importante el hecho de ver que cuando uno se casa, tiene que salir con la bendición de los padres. Pero como creyente tienes que salir con la bendición de tu pastor también. ¿En qué sentido? En la parte familiar y la parte espiritual. Yo os lo he comentado muchas veces, yo estuve a punto de casarme con una de las jóvenes más maduras de una iglesia. Y resumiendo la historia muy rápidamente, el pastor me dijo que esperaba que yo la cambiara. Yo no voy a cambiar absolutamente a nadie. El único que puede cambiar a un hombre o a una mujer es Dios. Entonces, no esperemos a jugar aquí a una partida a la Switch o a la Play o al PC o a lo que tú quieras estarte una partida, porque las cosas
en el sentido matrimonial son cosas muy serias, porque un hijo se tiene para toda la vida. Un hijo no se tiene como dijéramos por tenerlos, es una grandísima responsabilidad. Y entender realmente que cuando Dios dice aquí, dejará al hombre a su padre, a su madre, lógicamente, y antiguamente, es curioso, pero en la familia de mis abuelos, una planta vivía los padres y en otra planta vivían los hijos. Y me decían literalmente que eso era, literalmente decían que era un infierno. Porque bíblicamente hablando, el hombre tiene que dejar a su padre, a su madre, y buscarse su vida, buscar su lugar, cuidar de su familia, ser el líder en casa, pero hay que respetar a los padres. Siempre ocurre que cuando metes a varias personas y tienen cosas que decir, habitualmente la madre, no sé, en vuestra cultura, pero en mi cultura la madre al principio tantea un poco el terreno de cómo está el hijo. Hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás comiendo bien? Hijo, ¿está todo planchado? Esa sutileza, esa manera dulce y aterciopelada en que tu madre te habla a ti para ver realmente que si el niño, que yo me casé con 27 años, pero el niño ya con 27 años todavía sigue siendo niño, y ese niño pues a ver si va a salir desnutrido, no sé, porque no tiene para comer. Pero hay que pensar, hermanos, que realmente en el enfoque que una madre ve a un hijo, siempre le verá como un hijo, aunque a pesar de que pasen los años. Pero una madre, lógicamente, tiene que preparar a ese hijo o a esa hija para volar. Y tiene que saber realmente que un día se tiene que ir a volar. Y siempre va a estar el mamá y el papá ahí con ellos, pero ellos tienen que volar y aprender realmente lo que tienen que hacer cada vez, en cada momento, en cada circunstancia. Y como digo muchas veces, a pesar de que mi padre hace 6 años que murió, hay cosas que todavía siguen viniendo en la cuestión de que yo no le escuché en su momento. Y ahora cuando eres más mayor dices, ¿qué razón tenía? Esa no es la sabiduría espiritual, sino la sabiduría de la vida, de la experiencia. La familia no fue una idea del hombre, por eso dice la gente, y ocurrió en España hace unos años, ya estamos grabando y no me puedo meter en camisa de 11 varas, pero la única manera de tener familia es con un hombre y una mujer. Yo por ahora no entiendo otra. O sea, no hay otra manera. El hermano Henry nos dijo que fue adoptado, su madre le dejó con una mujer ahí en Somoto, y gracias a Dios por esa mujer, que hoy día Henry es un hombre hecho y derecho, con una buena educación. No era de sangre, pero fue una mujer que tristemente murió hace unos meses, una mujer que se volcó. Yo tuve la oportunidad de conocerla y fue una mujer que realmente intentó involucrarse en la vida de Henry y darle absolutamente todo su cariño. La familia no es una cosa que sale una persona y se le enciende la bombilla y quiere decir, bueno, pues como soy Terian y soy un gato, pues tengo que buscar una gata. Eso, hermanos, es para gente de neonatos y personas que tristemente están manejando de una manera bastante triste y muy infantil. Dios estableció un orden y un propósito dentro de la familia. Cuando vemos realmente la familia, el hombre tiene que ser la autoridad, pero la máxima autoridad de la familia tiene que ser Dios. Yo, por ser el hombre de la casa, yo no puedo maltratar psicológicamente ni físicamente a mi mujer, aunque sea la autoridad en mi casa. Eso no es el trabajo y el rol que tengo que hacer. La autoridad es Cristo. Y si te fijas, Cristo murió por la iglesia. O sea que el hombre que tiene que hacer todos los días, el varón. Morir todos los días, ¿para qué? Para su mujer. De darle todo el cariño, darle todo el amor. Realmente una mujer que tú le complaces en el sentido de ese cariño, ese amor, habitualmente ¿qué ocurre? La tienes en la mano, ¿no? Cuando estamos casados, si tratamos mal a nuestra mujer, ¿qué va a ocurrir con ella? Pues lógicamente la mujer no va a darte una tregua, la mujer te va a dar lucha y te va a dar conflictos. Por eso es importante que el hombre sepa ese orden y el propósito de que tenemos que proyectar la imagen de Cristo a través de nuestra vida. Y ese es el orden que tiene que tener la familia. La familia es ese lugar que se transmiten valores espirituales. O sea, si tú vas al instituto y todos los que estéis en el instituto y todos en el instituto montan el lío y uno sigue un poco la corriente de seguir montando el lío, yo por ejemplo a mis hijos les he comentado, aunque a veces la vorágine de uno se anima, de cuando hay algo en lo cual pues le gusta pues meter un poco más de cizaña y crear más conflicto en clase, una persona tiene que ser sabia y dar un paso atrás.
y no seguir con ese conflicto que pueda llevar a clase. Son valores en los cuales tiene que haber siempre un respeto ¿a quién? A la autoridad. Yo hace un par de semanas estuve comentando, y claro, mi hijo, uno de mis hijos me va a matar si digo lo que pasó, pero hablé con un director del instituto. Y yo le comenté cosas que pasan en clase, mucho más graves que cosas que es para intentar que las cosas vayan bien, no ha sido nada grave, ¿vale? Y yo, claro, le digo, y fulanito de tal, que tiene, las mujeres, las chicas tienen el pelo largo y tienen los cascos. Y usted sabe que mientras que están dando clase fulanita de tal, las chicas tienen algunas, no le dije el nombre también, lógicamente, digo para que estén al loro, que tienen los cascos puestos y están escuchando música mientras que la profesora está enseñando y el director se queda. ¿Y eso ocurre? Y yo, bueno, yo le digo que no lo ha dicho solamente mi hijo, sino 2 chavales que llevo a casa todos los días me cuentan todo. Yo tengo todas las cartas en la mesa, para ver realmente que la autoridad es el profesor y hay que respetarle. Yo no me pongo a escuchar música mientras que estoy dando matemáticas. Pues es una falta de respeto. Pero ¿qué ocurre si un chaval o una chavala saca en un momento tranquilo y dice, bueno, tengo que hacer un ejercicio y lo hago? Y termino de hacerlo y el profesor a lo mejor se enfada. Digo, eso es una dicotomía, ¿no? Tú lo pones en la balanza, un alumno quiere hacer los deberes porque no quiere llevarse deberes a su casa y una persona se pone a escuchar música en medio de la clase. Digo, la velocidad del tocino no tiene mucho que ver. Y es la máxima autoridad que hay en el instituto. Pero con educación y con respeto, lo que hay que hacer es abrir los ojos. ¿A qué voy? Que muchas veces los padres pensamos de que estamos haciendo las cosas bien. Pero los hijos tienen puestos los cascos y no escuchan. Piensas que están contigo, pero no están contigo. Como digo yo, están en la pura chimbamba. Están muy desubicaditos, pensando que simplemente tú les dices una cosa y le entra por aquí y le sale por allá. ¿Y qué ocurre cuando son mayores? Como han estado toda la santa vida pensando que entra por aquí y sale por allá, pues al fin y al cabo no tienen respeto a la autoridad. La autoridad se tiene que aprender en casa, bajo el padre, para poderlo escuchar. Y tú puedes decir, no, es que tuve un padre borracho, yo lo entiendo. O tuve un padre que fue un caos, yo lo entiendo. Pero hay que respetarle. No le vas a seguir el juego y decir, yo tengo el mismo patrón de borracho, tengo el mismo patrón de esto, no tengo que aprender de esos malos ejemplos. Pero tengo que respetar a la autoridad, sabiendo que es mi padre y es la persona que Dios ha puesto en ese lugar. Cuando una familia reconoce a Dios, es importante esto porque cuando tú reconoces quién es Dios, las cosas en la casa van de una manera con mayor sintonía. Pero la gente que no sabe quién es Dios, ¿cómo está en casa? No sabe realmente quién es la autoridad. Al no tener aspecto de autoridad, no hay límites en los cuales uno tiene que caminar. Cuando una persona tiene ese aspecto en el cual la autoridad es Dios, sabe perfectamente que tiene que respetar a las autoridades. Las autoridades a lo mejor no, por todo lo que ha podido salir la policía aquí en España, uno puede decir, no, pero fíjate lo que han hecho. No sé, yo ayer estuve en la Sierra de Madrid y ve mucha Guardia Civil y yo digo, aquí pasa algo. A mí me huele algo raro porque yo digo, ¿por qué tanta...? Pero yo lógicamente tengo que, si me para la Guardia Civil no voy a decir, oye, yo estoy bien. No, si me para la autoridad tengo que primeramente enseñar mi carnet, ver si tengo mi coche en regla con la ITV, ver si el coche es mío, porque hay una autoridad que tengo que respetar. Yo no puedo decir, ya estoy bien. A veces ocurre que voy con prisas y voy al entrenamiento, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a algún sitio y te miran la etiqueta famosa de la ITV para ponerte la receta y tú le miras al policía sonriente como diciendo, me tengo que ir. Pero la cuestión es que si me para no me puedo enfrentar con él porque la autoridad está ahí, que es la policía, lógicamente. Otro punto en el mensaje en esta mañana es Dios estableció la autoridad dentro de la familia. Esto es importante, hermanos, que en esta mañana podamos entender que la autoridad es muy importante y viene primeramente cimentada en Dios y luego, lógicamente, en los padres. Dios es un Dios de orden. Ocurre una cosa que a veces aparece que es el padre ausente. Yo tenía un padre ausente y voy a repetir, para mí mi padre fue muy importante, pero uno de los problemas que existe hoy día es que el hombre piensa que por mucho que trabaje y por mucho que gane dinero, ¿sabes qué le ocurre a esa familia?
poco a poco se va diluyendo. Hay que tener un término medio de saber hasta uno dónde puede llegar a trabajar y dónde puede llegar a estar con la familia. Y tú puedes decir, es que tengo mucho trabajo. Lógicamente puede ser pensar que tienes mucho trabajo, pero hay que saber asimilar y poner el tiempo todo en su justa medida. Si tú llegas todos los días tarde, ¿dónde están nuestros hijos? Para darle un beso de buenas noches. Y cuando ya uno se hace mayor pueda pensar, ¿realmente ha valido la pena tanto esfuerzo? Cuando mi hijo ya tiene 10 años y puedan decir, ¿y papá quién es? El papá es el gran desconocido, ese gran trabajador que trae siempre mucho dinero a la casa. Y le doy con mucho respeto porque el hombre, nuestra forma de ser intrínseca es de proveer. Y no es malo trabajar, es muy bueno trabajar, pero hay que saber tener ese equilibrio, lógicamente, para que la familia no sufra ese desorden. Vamos a ir a Efesios 5:23, que también es muy conocido. Efesios 5:23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer y la mujer es el cuello del hombre. Porque el marido, voy a intentar llegar, esto es lo más importante, no son mis palabras, sino que lleguéis a los versículos. Cuando ya estéis, vale, perfecto. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Aquí vemos que el marido es la cabeza, pero a veces un poco en la cultura del siglo XXI es como vemos un pequeño dictador en casa, no. La cabeza es la persona que tiene que guiar a la familia a Cristo. Y tú puedes decir, es que no tengo un papá. Pues no pasa absolutamente nada. Tienes al Espíritu Santo que te va a guiar y va a ser la persona que te va a llevar a los pies de Dios. Una persona que sepa realmente y entienda y comprenda de que a veces ocurre de que estoy hablando con mis hijos y me dice, a fulanito de tal han echado, a fulanito de tal ha hecho esto. Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿sus padres están separados? Y el 90% de las veces, sí. Entonces yo le echo un capote al compañero de clase para que entienda de que al no haber una cabeza en la casa, pues cómo está el niño tristemente, un poco desubicado. Gracias a Dios por esos abuelos que hacen un poco esa labor de darle esa ayuda al niño para que el niño, sobre todo el varoncito, vea al abuelo como esa referencia paternal para que pueda encaminar. Y sabemos que los abuelos son una bendición, a veces malcrían, pero siempre los abuelos van a intentar dar ese consejo al niño para que el niño pueda escuchar realmente a la autoridad. Porque un niño sin límites y sin autoridad es un verdadero caos. Seguramente habéis escuchado más de una vez que este niño, es carne de cañón para llegar a la cárcel. Porque se le ve que poco a poco su rebeldía va aumentando y va aumentando y va aumentando. Y al no tener límites, pues lógicamente ese niño, la única límite que va a encontrar va a ser entre rejas. Para que entienda que tiene que haber un respeto, lógicamente, a lo que es la autoridad. Aquí vemos que la cabeza es de la mujer y lógicamente la mujer es ese complemento y ese añadido que el hombre necesita en su vida, porque tú imagínate un hombre viviendo solo, un varón. La vida de un hombre, y yo soy hombre, será una esencia vacía. Por eso Dios ha hecho las maneras con un orden de tener un hombre y una mujer, pero siempre con un respeto mutuo y siempre el amor ágape dentro de su familia. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esto es muy importante, hermanos. Cuando a Cristo se le saca de la iglesia y Cristo se saca de la familia, ¿quién es el que entra a gobernar? Satanás. Gracias por estar conmigo. Es que, ¿por qué la gente se separa y se divorcia? Es que es más blanco y en botella imposible. Se ha quitado a Dios de tener la autoridad en la casa. Y si tú juntas a dos pipiolos que simplemente quieren tener relaciones sexuales y vivir su vida, que piensan que están bien, y luego a ver quién limpia los platos, a ver quién plancha, a ver quién lava la ropa, seguramente habéis escuchado esa secuencia de que la casa es como un polvorín completo. No, pero yo es que quería tener, y perdón que hable así, una mujer en la cama.
eso no es lo que Dios manda. Porque eso se evapora. Cuando las cosas van mal, se evapora. Y los que estamos casados lo sabemos. Cuando hay mala relación entre un hombre y una mujer, las relaciones sexuales se diluyen. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la relación tiene que estar el hombre y Dios en comunión ¿con quién? En comunión con Dios. Sabiendo quién es la autoridad en casa. Porque lógicamente tú piensas como Cristo amó a la iglesia. Cristo la amó hasta la muerte. Y con todo su amor lo dio hacia ella. Otra cosa es el cuidado. Hoy en día la gente vive de una manera que simplemente se cuida a sí mismo. Piensa en sí mismo. Me cuido yo mismo. No, tengo que pensar en cuidar a la otra persona. Si yo puedo ayudar a la persona que tengo a mi lado, es parte porque soy una sola carne. Lo hemos leído en Génesis 2:24, ¿no? Y si yo quiero estar bien, necesito que la otra persona esté bien. Pero no digo en el aspecto físico, lo digo en el aspecto espiritual. Como yo cuide a mi esposa espiritualmente, es el reflejo de Cristo hacia ella. Y si yo no cuido ese reflejo de Cristo hacia mi esposa espiritualmente nunca la voy a tratar bien. Por mucho que dinero que traiga a la casa, el dinero viene y el dinero va. Y a veces el dinero, en vez de ser una bendición, es una maldición. Porque cuando hay mucho, parece que uno está bien. Pero el dinero, hermanos, lo he dicho anteriormente, viene y va. También tener una dirección en la vida, hermanos. Cuando uno realmente está en la casa, tiene que pensar, y lo dije el otro día, si tú ves un calcetín que tú sabes que no es tuyo, voy a poner colores. El rosita es de las niñas, ¿no? Habitualmente, ¿no? ¿Vale? Y hay otro que pueda ser de color azul. Y tú eres... No voy a decir mis hijos porque me van a mandar a la hoguera, pero si tú ves uno de un color diferente que no es tuyo y hay un lugar donde se guarda la ropa sucia, lo coherente es, si hay un respeto en la casa, es que yo cojo ese calcetín, aunque no es mío, y lo pueda llevar para que el día de mañana se pueda lavar. Pero no hay que decirlo, debería de hacerse de manera natural. Pero ¿qué ocurre en muchos hogares? De que como yo realmente no es mi responsabilidad, pues que lo coja de quien es. Igualmente en la iglesia, hermanos, no pienses que la vida espiritual tuya depende de mí. Tu vida espiritual depende de ti delante de Dios. Si simplemente estás con la papilla, el biberón, como Jade, pues te vas a quedar pequeño. Pero si tomas en serio una relación con Dios importante en el que día a día vas nutriéndote espiritualmente, cuando llegues al matrimonio, vas a aportar ¿qué? Un hombre o una mujer madura o maduro delante de Dios. Y ese hombre, esa mujer va a ser bendecida por tener una persona a tu lado que realmente te va a valorar y te va a querer. Los hijos aprenden a obedecer, pero aprenden a obedecer, y esto es muy profundo lo que voy a decir, los hijos aprenden a obedecer a la vez de que los padres obedecemos a Dios. A la vez que yo obedezco a Dios, mi testimonio delante de mis hijos, porque yo le puedo decir que 3 por 3 son 8, pero lo bonito de la matemática es que 3 por 3 en cualquier lugar van a ser 9. Entonces, por mucho que yo le quiera decir un número, y Dios sabe realmente que lo que hay que hacer es las cosas bien, yo le puedo decir una cosa a mi hijo, a mis hijos, pero si yo no estoy dando el testimonio, ¿qué autoridad tengo yo en casa? Ninguna. Vamos a ir a Efesios 6:1, un poquito más adelante, la siguiente página. Y esto es para los hijos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo creo que no hay que hablar mucho más, pero la palabra obedecer es someterte a la voluntad de. La voluntad es realmente que para que tú ames a tus padres, dice la palabra en el Señor. O sea, sé que si yo no amo al Señor, si yo no quiero al Señor, ¿cómo voy a querer a mis padres?
Eso es un síntoma muy claro. Si yo digo, yo amo al Señor, yo quiero al Señor y no amo a mis padres. Y te puedo decir una cosa, a veces hay gente que tiene mucha amargura hacia los padres porque se han ido, han discutido, etc., etc. Pero puede ser que tu padre o tu madre hayan sido personas que han sido inmaduras en su vida y aunque tengan el DNI 30, 40, 50 años, no han sabido ellos mismamente digerir su paternidad y maternidad. Porque hay hombres y mujeres que no están preparados, porque espiritualmente no están bien, para ser ese padre que te pueda llegar a bendecir. Es a veces tremendo, pero el síntoma que hay en el mundo es que tú seas tu Dios y tú eres el que dirijas tu vida. Que en el siglo XXI una persona piense de matar a sus padres porque le quitan el wifi, le quitan la Play o le quitan la Switch, ¿a qué punto estamos llegando de poco respeto a la autoridad? Si tu padre o tu madre te quita el internet o te quita cualquier otra cosa, es porque has hecho algo malo. Es que es de sentido común. Si uno realmente entiende de que lo hacen para que tú entiendas que tienes que respetar a la autoridad. ¿Y qué ocurre hoy en día? En la gente de recursos humanos, de que la gente dura 7, 8, 10 días. ¿Por qué la gente dura 7, 8, 10 días hoy día? Es muy sencillo. La gente no soporta la autoridad. Oye, pero tú tienes que hacer esto. ¿Qué? Yo me voy a mi casa y vivo, y además que me estaré jugando una partida ahora. O estaré durmiendo en la cama. Muchos de los jóvenes hoy en día no tienen esa inquietud. ¿Y qué ocurre? Que el día de mañana, cuando papá y mamá no estén, ¿qué va a pasar con ellos? Porque por ley de vida los padres se van antes, ¿no? Tenemos que entender, hermanos, que el respeto a la autoridad tiene que ser desde pequeños. Y vayan creciendo poco a poco y entendiendo realmente que tienen que respetar a toda autoridad. La obediencia en el hogar también forma un carácter, como estaba comentando anteriormente. La persona realmente obediente forma un carácter. Lógicamente, en un lugar que es una iglesia, en un lugar donde cada uno somos diferentes, en cada lugar donde pensamos de maneras diferentes, siempre tiene que haber un punto de lanza que sea clave, donde tenemos que tener siempre claro que la máxima autoridad de la iglesia la tiene la palabra de Dios. Si el hermano Antonio ha enseñado hoy sobre el tema de la seguridad de salvación, es que la persona que piensa que la seguridad de salvación se pierde es que nunca ha sido salvo. Punto y final. Porque la salvación no depende de ti. La salvación depende de Cristo y Él hizo un trabajo perfecto. Y cuando dijo esa palabra clave que es tetelestai, que es consumado es, quiere decir que todo pago está hecho, hermanos. Cuando uno entiende eso, de que no tiene que estar pensando que sí o que no. Pero ¿qué ocurrió en el año 325 después de Cristo en Nicea? ¿Habéis escuchado el concilio de Nicea? Donde la gente hablaba, hubo un tal Arrio que metió ahí un poco de cizaña y pensó, y por eso nació hoy día muchas denominaciones en las cuales la gente vive con inseguridades. Es que Dios es un Dios de orden, hermanos. Y Dios mandó a su Hijo ¿para qué? Para que fuese ese cordero sin mancha, para limpiar el pecado de todo hombre y toda mujer, sin acepción de personas, ni muchísimo menos. Volviendo un poco al tema, forma un carácter. ¿Habéis visto algunas veces que dicen, este niño o niña tiene carácter? ¿Habéis visto niños pequeños que ya se le ven que tienen carácter? Pero puede ser de doble filo. Si tiene un carácter para mal, puede ser un bala perdida. Pero si tiene un carácter fuerte y valiente, puede ser una persona que valga mucho para Dios el día de mañana. También enseñar el respeto. Ayer me surgió algo y tampoco di buen testimonio, pero hubo un partido jugó mi hijo allá al fútbol. Y bueno, casi en el último minuto remontan, iban 1-3, empatan a 3. Y en el último minuto, por medio metro, no gana el partido. En la última jugada, y todo el mundo diciendo, qué pena que hemos perdido. Pero viene un hombre que en el partido de a los colombianos, sonó un poco duro, pero directamente pensaba que yo no entendía, que me dijo gonorrea. Así es mi cara. Tú eres una gonorrea, que es una palabra muy fuerte en Colombia. Y yo le dije, oye, que mi mujer es caleña. Yo sé lo que... Claro, yo hablo como español, pero yo sé lo que tú me estás diciendo. El hombre estaba happy, ¿sabes? Estaba bebido. Y yo sé que si no era creyente, le vuelo a la cabeza. ¿Sí? Yo sé, en el fondo, como soy, de pecador.
Pero va y se acerca al árbitro y le dice una jugada, yo me acerco a él y le dije, pero déjale tranquilo, porque le iba a intentar agredir al árbitro. Y fue el mío que me dijo gonorrea. No se acordaba de mí porque él estaba happy. Y claro, le digo, pero déjale tranquilo al árbitro. Se puede equivocar, como se equivoca, nos equivocamos todos, pero fue directamente a agredirle verbalmente. Lógicamente, cuando tú ves que no hay respeto a la autoridad. O sea, eran los primeros y lógicamente no han perdido ningún partido y empataron, claro. Casi empate es una derrota para ellos. Y tú ves al hombre que viene iracundo y viene y se enfada con la autoridad que es el árbitro. Y yo me acerqué a él y le dije, buen partido. Y me dijo el árbitro, gracias. Porque realmente se equivocó para uno para otro, pero no fue un hombre importante. Hay que respetar la autoridad en el sentido que tú ves, si un árbitro se equivoca, pues a intentar ayudarle. Hay gente que pita mejor, peor, pero como hay carpinteros buenos, carpinteros malos, electricistas buenos, electricistas malos, hay de todo en la viña del Señor. Pero si no respetamos la autoridad, a la persona que tiene la palabra para poder decir la última cuestión, pues lógicamente, ¿qué va a pasar con su hijo el día de mañana? Es de cajón, el hijo va a ser igual, de iracundo y de criticón. Por eso hay muchos hijos que están siendo insatisfechos en su vida porque tenemos padres hoy día que se quejan de todo. Y los hijos absorben la queja. ¿Os acordáis en España, los que son mayores, cuando hacíamos alguna, los maestros, ¿sabéis qué ocurrió aquí en España cuando se montaba una y hacíamos una nosotros, los niños? Venía el padre y le decía, oye, pues gracias por lo que le he dicho a Juanito, porque Juanito se ha portado mal, y ahora verás cuando llegue a casa lo que le voy a decir. No Juanito, nuestro hermano, ¿vale? Juanito viene hoy día en el siglo XXI, la monta en clase y los padres ya llegan a casa. Yo el otro día con el director fui súper educado. El hombre dijo, gracias por venir, gracias por darnos un poquito este punto de vista, hablaremos con los profesores. Yo no fui a meter cizañas, digo, para abrir los ojos, porque los alumnos ven cosas que ellos no ven. Entonces tienen que ayudarle a que los maestros vean realmente lo que está pasando. Lo curioso es que el mismo día que yo hago con el director, le expulsaron a esta niña por llevar los cascos puestos. O sea que me salió la jugada bien. ¿Por qué? Porque Dios lo pone todo de una manera en orden. Uno con la verdad, hermanos, va a donde sea, pero con la mentira no vas a ningún sitio. Por eso cuando uno no respeta la autoridad, al fin y al cabo las consecuencias siempre van a estar ahí. Preparemos a nuestros hijos para obedecer a Dios. Sabéis que nuestros hijos ahora mismamente nos dan luchas y pruebas, pero espero que un día Dios pueda tocar sus corazones. Y ellos entienden que tienen que obedecer a Dios, no porque papá y mamá se lo digan, sino porque nace en su corazón. Sino porque realmente el día de mañana cuando lleguen a trabajar van a ser el mejor trabajador. Porque su mandato es que un creyente tiene que ser el mejor trabajador en su sitio. No para ser el pelota de turno, sino para ser el mejor trabajador que pueda tener, lógicamente, en su empresa. Los padres tenemos la responsabilidad de guiar espiritualmente. La autoridad no es solo mandar, sino enseñar y formar. Yo creo que nos da gusto ver cómo tantos jovencitos, es una bendición, que toquen el piano aquí. Pero hay una cosa muy importante cuando uno toca un instrumento o dirige la música, es el corazón de la persona. Lo más importante es que el corazón de la persona esté andando con Dios. Las apariencias engañan, pero Dios toca el corazón de estos niños, estos jóvenes. Porque cuando yo me muera, yo espero que muchos de estos niños y jovencitos que están aquí toquen en la iglesia, aquí o donde sea. Porque el mandato es formar un carácter de que amen a Dios sobre todas las cosas. Una persona cuando ama a Dios, hermano, no le cuesta hacer las cosas. Es como cuando uno está enamorado de su esposa o de su esposo. No te cuesta hacer las cosas porque estás enamorado de ella o de él. Y haces las cosas ¿por qué? Por amor. Pero cuando las cosas están mal, ¿qué ocurre? Hay conflictos, hay discusiones y hay peleas. Vamos a Deuteronomio 6.7, por favor. Deuteronomio 6.6, perdón. Deuteronomio 6.6.
Deuteronomio 6:6. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué importante es poder sembrar la palabra de Dios en estos niños. Qué importante es memorizar la palabra de Dios. El primer versículo que memoricé cuando tenía 11 años es para mí súper importante hasta el sol de hoy. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando viene la tentación, teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer con ella? La repetimos. Y ¿sabes? Una de las cosas más difíciles para mí de joven es ver que yo quería seguir a Dios. Y yo me acuerdo que un castigo que me hizo mi padre, había culto en mi iglesia madre, era tenían culto por la mañana y por la tarde, y me decían, ¡tú no vas a ir por la tarde! Y yo decía, pero es injusto, porque yo quiero seguir a Dios, ¿no? Pero ocurre que, a pesar de todo, yo me quedaba en casa. Al principio me costó porque Dios ha ido trabajando en mi carácter, pero me di cuenta que lo que tenía que hacer es ir a la iglesia para adorar a Dios, pero ¿quién es la autoridad en mi casa? Me dolía, claro, ellos sabían dónde meter el dedo en la llaga, tontos no eran. Saben que para mí estar en la iglesia era lo más... Yo, por mí, hermanos, hasta iba a estudiar ahí. Cuando estaba estudiando en el colegio, porque era un lugar súper tranquilo, no te molestaba a nadie. Y yo me iba muchos días a la iglesia a estudiar, pero a estudiar cosas mías. Matemáticas, lenguaje, inglés, porque me encantaba estar en la iglesia. Claro, los padres que hacen muchas veces saben perfectamente lo que a ti te gusta y te lo quitan. Y te dicen, el domingo por la tarde no vas. ¿Estaba pecando? Es una buena pregunta. Porque Dios nos pide que vayamos a su casa, ¿no? A adorarle, ¿no? Pero ¿quién es la autoridad en casa? Los padres. En ese momento era una lucha, porque uno con 12, 13 años, hormonalmente es una moto y es un, vamos, no es el Aston Martin está mal, es una broma. No es el coche de Fernando Alonso, que sabemos que es un Honda, ¿no? No está funcionando bien, ¿no, Paco? No está funcionando. Digo esto porque uno cuando es joven tiene ese fervor de decir, yo quiero seguir a Cristo. Y si no te dejan seguir a Cristo, el joven, ¿qué hace? Se enfada, ¿no? El que tiene ese fervor, ese amor hacia Dios. Pero uno entiende que la autoridad en casa, aunque esté mal no ir a la iglesia, es obedecer a nuestros padres. Enseñar la palabra de Dios, y no se enseña la palabra simplemente de boca, sino hacerla por hecho. Cuando tú ves que tus padres son de blanco, blanco, negro, negro, gris, gris, no son personas que vean. Yo, hermanos, hasta el sol de hoy me dicen, ¡tú eres el hijo del Pitorra! A mí me gustaba hacer negocios con él. ¿Sabes por qué? Porque mi padre cuando decía una cosa, la cumplía. No tenía que pensar si lo iba a hacer o no. Pero yo digo, si mi padre que fue un pecador, pienso en Dios, y Dios todo lo que dice, lo cumple. ¿Qué tal hijo soy de suyo? Pues a veces me porto mal porque soy rebelde, porque soy pecador y no hago las cosas bien. Por eso cada día tengo que ir a los pies de Cristo y pedirle perdón por mis pecados. Porque yo sé que mi Padre espiritual es perfecto. Y tengo que darle lo mejor a Él, lógicamente. Los hijos aprenden más por lo que ven que por los que escuchan. Cuando la familia reconoce la autoridad de Dios, ama a sus padres. Realmente el orden en la iglesia tiene que ser también el amor hacia el pastor, pero un amor en corrección. Y yo me voy a meter en camisa de 11 varas. Si yo hago las cosas mal, hermanos, yo espero que sean como la iglesia en Berea. La iglesia en Berea examinaba a través de la palabra lo que estaba diciendo Pablo. Si yo hago las cosas mal delante de Dios, un día voy a estar delante de Él. Y te digo una cosa, me da temor y temblor estar delante de Él con la responsabilidad que es ser pastor. Y lo podemos entender, ¿no, Paco? Esa responsabilidad tan bella, es tan lindo servir al Señor, pero ver realmente que las personas por lo que yo pueda hacer se puedan apartar del Señor, puede ser una responsabilidad muy grande. Porque te doy un consejo, no mires al hombre, siempre pon tus ojos en Dios. En esa autoridad que es perfecta, en esa autoridad que siempre nos está mirando y conoce perfectamente
nuestro corazón. Lógicamente también, ver esa autoridad en amor. Yo no voy a abrazar al guardia civil que ayer estaba en el Escorial, cuando pasé por ahí, no voy a decir te quiero, porque lógicamente será algo ilógico, pero a veces le he podido decir gracias a un policía, me acuerdo donde está la antigua iglesia, que le dije a un hombre que había robado un bolso y yo le vi y rápidamente le dije al policía, mira, ha bajado aquí por el Pico de la Brújula, que es una de la calle de Montealla. Fue justamente algo así, como que veo un tipo correr y se metió en la calle, y viendo al policía le dije, mira, sin hablar con él ni una media palabra, dije, se ha metido por el Pico de la Brújula. Y el compañero que venía atrás me dijo, gracias. Digo, es que yo tengo que respetar la autoridad. Y fue un segundo, yo no sabía muy bien, tú imagínate que estás en la calle y ves gente corriendo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que decir la verdad, hermanos. Porque realmente las cosas cuando se hacen en verdad, está uno más tranquilo y en paz con Dios. También el ver que la autoridad trae bendición. Cuando tú ves a hijos que realmente escuchan el consejo del padre, y puede el hijo hacer dos cosas, obedecer o no obedecer. Pero cuando tú ves a un hijo que obedece a sus padres en amor, trae bendición. Ahora puede ser que puedas decir, no es que mis padres no manejan el WhatsApp, no es que mis padres no manejan el Instagram, no es que mis padres no saben nada de esto. No. Tus padres no sabrán de nuevas tecnologías, que son el engañabobos, donde los tienen a todos hipnotizados. Pero tus padres tienen una cosa, que es que han vivido los años que tú tienes. Y tienen la experiencia de su vida, sus errores y fallos, para darte ese consejo. Nunca olvides el consejo de tus padres, aunque hayan muerto, no te olvides de ellos. Porque cuando te dan un consejo era para tu bien, no para manejarte, sino para nuestro bien. Terminamos en Josué 24:15. Josué 24:15. Este versículo lo tengo en mi casa y fue uno de los versículos, sabéis que cuando vais a hacer la invitación de boda, pues no sabíamos si dar el versículo de Ruth, cuando Ruth habla con Noemí, que donde tú vayas yo iré, ¿os acordáis? Parafraseando. Y este versículo lo tenemos en mi casa y cada vez que lo veo es el deseo en mi corazón para que mi familia, pues, lógicamente lo pueda vivir. Josué 24:15 dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y simplemente te pongo esta cuña publicitaria. Si tú no estás sirviendo a Dios, ¿sabes a quién estás sirviendo? Muchísimas gracias. Lo sabemos la teoría. Pero en la práctica a veces nos da exactamente igual. Y perdón que os habla así. Dice versículo 15, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero simplemente terminar con ese desafío, que no es mío. Fijaros que tiene más de 4.000 años este texto, pero es un texto que es actual a día de hoy. Cada uno de nosotros tenemos que escoger a quién vamos a servir. Dije antes que trabajar no es malo, ¿no? Hay que trabajar, pero debemos de cuidar nuestro tiempo y nuestro testimonio delante de Dios. Yo sabía en mi vida, y un momento que yo tenía 6 trabajos, estaba soltero, gané muchísimo dinero, gracias a Dios. Pero yo sabía que el día que me casara, yo no podía hacerlo. Porque ¿cómo iba a decir que sirve a Dios si ven a papá que llega por la noche, escucha la puerta y muchos de los niños están dormidos, ¿no? O cuando se levantan pronto para salir a trabajar, el padre abre la puerta y solamente le puede ver al niño, ¿no? Lo digo esto en el amor de Cristo porque yo digo que trabajar es bueno. Y dice la Escritura que con el pan, con el sudor de nuestra frente, ganaremos el pan. Pero te animo en esta mañana y puedes decir, es que estoy sola,
¿de acuerdo? Pero anímate a que tu casa, aunque seas madre soltera, aunque estés sola, tu casa pueda servir a Dios. Que ese niño y niña que tienes en la casa, que un día será un hombre o una mujer, el día de mañana ellos puedan servir a Jehová. Pero depende de lo que decidamos hoy, hermanos. Si tú quieres servir a Dios, amén. Dice que el que tiene falta de sabiduría, que la pida a Él. A veces no sabemos hacer las cosas. Yo a veces no sé, muchas veces cuando hablo con vosotros, ni qué hacer, ni qué decir, porque lo único que puedo hacer es orar. Pero yo sé que cada persona que decide en su vida decir, Señor, yo en mi casa quiero servirte con un corazón sencillo, con un corazón humilde, hermanos. Que hoy sea un día para pensar y meditar en eso. Y vamos a orar, ¿de acuerdo? Y encomendar este tiempo al Señor. Padre bendito, en esta mañana con las cabezas agachadas, te pido, Padre Santo, que cada familia que está aquí presente realmente medite y piense a quién estamos sirviendo. Si realmente el centro de nuestra familia es Cristo, te pido, Padre Santo, que si alguien quiere decir, pastor, con las cabezas agachadas, por favor, con las cabezas agachadas. Quiere decir, Pastor José, ayúdame a orar por mí porque quiero ser ese líder en casa. No importa si eres madre soltera, no pasa absolutamente nada porque tienes el mismo Dios que tengo yo. Y puedes decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Habrá alguien que quiera decir, Pastor José, ayúdame a orar? Necesito tus oraciones para amén, gloria a Dios, 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 amén, amén, gloria a Dios, amén. Ayúdame, Padre, a recordar estas manos. Y qué hermoso ver tantas manos de mujeres, Padre bendito. Qué hermoso porque realmente el propósito, al fin y al cabo, es que estas mujeres puedan ser líderes en su casa y puedan gobernar su casa y puedan llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Te pido por esas mujeres esforzadas, valientes, que realmente luchan desde bien pronto por la mañana para que siempre haya un trozo de pan en la mesa. Pero lo más importante, Padre, también es que haya un trozo de tu palabra en la mesa. Gracias, Padre Santo, porque realmente tu Espíritu Santo, y lo siento, y no es nada místico ni esotérico, tu Espíritu Santo se ha movido con libertad. Y te doy gracias, Padre Santo, porque hablar de la familia es un tema de suma importancia hoy en día donde hay tanta crisis. Y no es una crisis financiera, sino es una crisis espiritual. Te pido, Padre Santo, por las visitas que han venido en esta mañana, que tu Espíritu Santo haya quebrantado sus corazones. Te pido, Padre, que les bendigas de corazón. Te pido, Padre, que les ayudes en sus luchas. Yo sé que apartado de ti, Padre Santo, no podemos hacer nada. Pero te pido, Padre, que nos llevemos a casa el deseo de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Padre, porque tu palabra, a pesar de que la leamos 100, 200, 500 veces, siempre nos habla. Y es hermoso, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por ella, y todo esto te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.